Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del 14 de mayo de 1936, que iniciamos, como es costumbre, procediendo a la lectura de nuestro editorial del día. El nuevo gobierno ha celebrado su primer Consejo de Ministros tras la presentación oficial del presidente de la República, don Manuel Azaña. Una vez finalizado el acto, meramente protocolario, los ministros han dado cuenta de las cuestiones más acuciantes de sus respectivos departamentos. Mariano Ruiz, ministro de Agricultura, facilitó una detallada información sobre la reforma agraria realizada en Toledo y sobre la implementación de la misma en su totalidad, dejando abierta la posibilidad de aplicar medidas similares en otras áreas de la geografía nacional. En cuanto al presidente, Casares Quiroga, centró su intervención en la situación política de España, manifestando su preocupación por la cuestión del orden público y su esperanza en que en un breve plazo de tiempo se pueda restablecer la normalidad constitucional. Anunció, sin embargo, que de momento se mantendrá el estado de alarma, tras lo cual el Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el oportuno decreto para su aprobación en la Diputación Permanente. Y vamos ahora con una noticia de publicidad antes de iniciar el relato de la actualidad nacional. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Y ese relato de la actualidad nacional que les anunciábamos antes de nuestra última noticia publicitaria, tenemos que destacar en él, nos lo acercan de redacción, es la última hora, que continúan las huelgas de obreros en algunas ciudades españolas y la ocupación de fincas por parte de jornaleros en las regiones de Andalucía y Extremadura. En la tarde de ayer, 400 campesinos ocuparon la finca San Rafael, ubicada en el municipio sevillano de Herrera, y 600 jornaleros la finca llamada El Apartado, del mismo término municipal. A requerimiento de la Guardia Civil fueron desalojados. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobernación de la Generalitat ha declarado que la solución de la crisis ministerial ha sido resuelta muy satisfactoriamente para Cataluña, ya que 2 catalanes forman parte del nuevo Ejecutivo y han sido destinados a carteras destacadas. Juan Molés, independiente, a la de Gobernación, y Juan Lluís Vallescú, de Esquerra Catalana, a la de Trabajo. Según manifestó, el salto de Vallescú a la política nacional provocará posiblemente una remodelación del Gobierno autónomo catalán. Y antes de pasar a la información internacional, vamos nuevamente con otra noticia de publicidad. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado, evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Abrimos pues esa página de información internacional que les anunciábamos. Según el corresponsal de la agencia Havas en Jerusalén, la situación se ha agravado de forma considerable en las últimas horas tras el estallido de una bomba de gran potencia en la parte vieja de la ciudad, con un saldo de varias víctimas mortales. La policía ha detenido a más de 600 personas y las autoridades británicas, que administran el territorio en nombre de la Sociedad de Naciones, han decidido declarar el estado de guerra y prohibir la circulación en la ciudad después de la puesta del sol. En cuanto a la actualidad y los sucesos, hay que reseñar que la aeronave Hindenburg ha aterrizado en un aeródromo cercano a la ciudad de Nueva York tras recorrer más de 4.000 millas en 71 horas y de atravesar el Atlántico sin incidentes. El suceso es digno de elogio, pues su antecesora, Graf Zeppelin, realizó el mismo viaje en 95 horas. Los avances técnicos desarrollados en los últimos 3 años por ingenieros norteamericanos han logrado rebajar la marca en más de 30 horas, nada menos. Y en cuanto a la actualidad deportiva, nos acercan desde redacción
la última hora. Más de 30 países se han inscrito en la regata de balandros que tendrá lugar en la ría de Kiel durante los Juegos Olímpicos de Berlín. Esta semana han finalizado las obras de los 9.000 alojamientos individuales que se han construido para albergar a los atletas que participarán en las distintas modalidades de este gran evento internacional que se celebra cada 4 años, las Olimpiadas. Y nos despedimos ya, queridos radioyentes, ponemos punto final a nuestro boletín informativo, con música, con buena música, como lo hacemos siempre. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de mel. Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos, procedentes del 14 de mayo de 1936, las cosas de la televisión, ya saben, ¿eh? Estamos ya en el 14 de mayo, pero de 2019, evidentemente. Y vuelve a estar con nosotros la profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Cristina Barreiro. Muy bienvenida nuevamente, Cristina. Hola, Eduardo, muchísimas gracias por invitarme y por poder estar aquí. Gracias a ti por acudir a nuestra cita. Vamos a ver, Cristina, hemos hablado en el noticiario de hace unos segundos de Mariano Ruiz, ministro de Agricultura. ¿Quién es este personaje, Mariano Ruiz? Bueno, Mariano Ruiz Funes se llamaba. Fue ministro de Agricultura en este periodo ya del Frente Popular, cuando, bueno, en torno a esta etapa del Ecuador, ¿no? del Frente Popular. Él vuelve a poner en marcha la reforma agraria. Como sabemos, la reforma agraria era la asignatura pendiente de la economía y del campo español, ¿no? Algo que quizás no se había atrevido a acometer Miguel Primo de Rivera y que sí iban a hacer los gobiernos ya en la Segunda República. La ley para la reforma agraria era del año 32, fue tremendamente polémica y fue uno de los grandes problemas de la Segunda República, junto a la cuestión religiosa, el tema del campo y la radicalización política. Yo creo que el tema de la reforma agraria fue uno de los grandes problemas. Para unos era excesivamente rápida, para otros era excesivamente breve. Pensemos que en estos años está el Partido Agrario, que eran de alguna manera élites políticas, terratenientes, pero que tienen su representación en Cortes y su presencia social, ¿no? Cuando vuelve a ganar cuando gana el Frente Popular de la manera que gana las elecciones del 36, vuelven a activar algunas de esas medidas que habían quedado en entredicho o pendientes en los gabinetes anteriores. Entonces, Ruiz Funes es el que vuelve a acometer esta reforma con algunas modificaciones, porque los gobiernos de la CEDA también habían tenido mucho interés, porque realmente era una cuestión necesaria. Lo que a lo mejor no se hizo bien o no se entendió bien, o el enfoque que le dieron pues no fue el adecuado debido a la radicalización tan extrema que había en esos años, fue la manera de ejecutar, ¿no? De ejecutar esa reforma agraria. Bueno, pues con medidas como llevaron, por ejemplo, a la incautación de determinadas tierras, asentamientos campesinos en algunas zonas más rurales de España, y por lo tanto fue otro motivo de, vamos a decir, de enfrentamiento. Pero yo creo que su papel principal, ya había sido ministro en una ocasión anterior de la República, pero ahora en este momento está muy unido al problema del campo español, al problema de cómo llevar a cabo la reforma agraria, porque determinados sectores revolucionarios, me estoy refiriendo a CNT, FAI, exigían que esa reforma fuera todavía más intensa, fuera todavía más rápida, ¿no? Entonces, bueno, esto fue uno de los grandes problemas ahora, y fue uno de los grandes problemas ya comenzada la guerra civil dentro del propio Frente Popular, porque mientras para algunos sectores del Frente Popular, tipo el PON, tipo CNT, FAI, lo que había que hacer era la revolución con un elemento campesino súper importante, mientras que para otros sectores del Frente Popular, comunistas, dirigidos totalmente desde la URSS por el estalinismo, la revolución sí estaba bien, pero quizá podía esperar, ¿no? Lo que había que hacer era vencer al fascismo, ¿no? Entonces, bueno, pues Ruiz Funes estaría en esa línea, Mariano Ruiz, de la reforma agraria, muy relacionado con los problemas del campo español. Lo cierto, Cristina, es que la situación de los campesinos españoles era terrible, era intolerable. Es un problema que se arrastraba desde la desamortización de Mendizábal. Efectivamente. Es
El nuevo presidente del gobierno es Casares Quiroga. ¿Nos puedes dar un perfil de Casares Quiroga? Don Santiago Casares Quiroga, gallego coruñés, casi de mi tierra. Casares Quiroga, bueno, era un personaje interesante, un personaje con ascendencia en Galicia. Él venía de un partido, vamos a llamarle originariamente, estoy en la etapa de la restauración de Alfonso XIII, él había fundado un partido que se llamaba La Orga, la Organización Regionalista Gallega Autónoma, con muchos vínculos con el azañismo. Él era amigo personal de Manuel Azaña y La Orga, bueno, algunas ramas, no como partido, ¿no?, llegan a integrarse en el partido Izquierda Republicana de Azaña. Él había ejercido la abogacía y en estos años de la República, bueno, pues fue un gran defensor de esa república burguesa, esa república no revolucionaria, y fue la opción en la que se pensó cuando ya se produce la destitución de Alcalá Zamora. Sí. Azaña, bueno, pues parecía la pieza que mejor encajaba en los intereses de algunos para elevarle a la presidencia de la República y, por lo tanto, quedaba vacante la presidencia del Ejecutivo, la presidencia del Gobierno, ¿no? Cuando ya la opción de Indalecio Prieto había sido tumbada por sus enemigos del propio partido, bueno, pues la opción de Santiago Casares Quiroga parecía la más interesante, ¿no? Es un republicanismo ya débil, ya muy débil. Sí. El propio Santiago Casares Quiroga no actúa con la energía precisa en esa situación ya de desmanes, cuando él está advertido de que hay elementos extremistas que están alterando una normalidad constitucional que, por supuesto, ya no existía, una normalidad democrática que había quedado ya olvidada años atrás, y él no toma esas medidas firmes. Cuando estalla la sublevación, que dará más adelante inicio a la guerra civil, bueno, él, yo creo que ya está derrotado, ¿no? Deja el gobierno en algo que también se le ha criticado mucho, ¿no? Pero yo creo que él no tenía ya la fuerza, ni el coraje, ni el arrojo que se necesitaba en ese momento, una posición de firmeza. Él o ya no la encuentra o había, bueno, pues casi tirado la toalla, ¿no? Ese mismo 18 de julio presenta su dimisión, ya le sucede al frente del gabinete, bueno, Martínez Barrio, que dura poquísimo, ¿eh? Y después ya, bueno, podemos hablar ya de la guerra en sí, con decisiones tan discutidas que podemos achacar a Casares o no, como, bueno, dar armas al pueblo, que fue uno de los grandes errores de los primeros momentos, porque pienso que es lo que provoca un elemento que provoca esos desmanes iniciales de represiones, violencias y demás, ¿no? Santiago Casares Quiroga, que es realmente interesante, ¿eh? A mí es una figura que no me disgusta, aunque es muy débil políticamente. Lo cierto es que había una enorme cantidad de gallegos. Sí, estamos en todos lados. En el escenario político y militar de la época había gallegos. Somos los protagonistas de los años 30. Bueno, Cristina, vamos a ver. Un personaje muy poco conocido para el público general, incluido el público medianamente informado. ¿Quién era el nuevo ministro de la Generalitat? Había estado en la Generalitat, Juan Molés. Juan Molés viene, bueno, pues del radicalismo de la izquierda catalana, en concreto de la Esquerra Republicana, el partido de Lluís Companys también. Y cuando se reaviva, cuando gana el Frente Popular, vuelven a poner en marcha algunas de las medidas que habían quedado suspendidas a raíz como consecuencia de la Revolución de Octubre del 34. Entre ellas se había suspendido el Estatuto catalán y se había suspendido el Gobierno Autónomo catalán, la Generalitat catalana, ¿no? A partir de febrero-marzo de 1936 se vuelve a conceder este estatuto, ¿no? Pero hay una presidencia, yo no sé si llega a ser exactamente interina, pero que es la que dará paso después ya a la presidencia de nuevo de Lluís Companys, que es quien está al frente del gobierno cuando ya comienza la guerra civil, dándose ese foco de conflicto, que es que en el Frente Popular tenemos, por un lado, el gobierno, el ejecutivo, que da unas disposiciones, por otro lado, el gobierno autónomo y por otro lado,
tenemos también las diferentes fuerzas revolucionarias tremendamente enfrentadas entre sí, ¿no? Pero bueno, el ministro viene de, bueno, este político viene de esa Esquerra Republicana, activo desde el primer tercio del siglo XX y con posiciones de responsabilidad en ese campo. Muchas gracias, Cristina. Cristina Barreiro, profesora de Historia de la CEU San Pablo. Nos tenemos que despedir, lo tenemos que dejar aquí. Y a todos ustedes les emplazamos a la edición de mañana de Noticiario 1936. Gracias, amigos, por su atención y lo dicho, hasta mañana.